Bienvenidos a una nueva entrega de Gateway Hispanic Podcast, los temas más importantes del acontecer político a nivel mundial, conducido por María Herrera Mellado. Muy buenas noches a todos, estamos en el siguiente podcast de Gateway Hispanic con un invitado muy especial. Su nombre es Ricardo Olivares, es abogado mexicano y también es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tengo el placer de conocerlo a lo largo de los años. Él imparte clases de hecho en la universidad, en la Escuela Libre de Derecho, donde también he tenido el placer de compartir algunas clases. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, María? Mucho gusto a toda tu audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro. Ricardo, te venimos a invitar hoy a hablar de un tema fundamental para millones de personas, no solo en México, sino también a muchos inversores que le preocupa la recién aprobada por el Congreso mexicano reforma judicial y que conlleva que más de 7,000 jueces ahora de distritos, federales y de todos los escalafones irán a elecciones populares si es que se aprueba. En el Senado, para que se apruebe esta propuesta de ley, se requiere 85 votos a favor. Sin embargo, la oposición mantiene 43. Y de acuerdo a lo que hemos visto, ha habido manifestaciones a favor y en contra de la reforma judicial. En primer lugar, esto significa un cambio bastante importante en lo que es el acceso a la judicatura por la meritocracia, que es como funciona en España, y un acercamiento más a los cambios que vemos en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos jueces que son elegidos por voto popular. Antes de darte la palabra, hay varias preocupaciones que han, dejado saber tanto un grupo de mexicanos y además expertos en la materia como estadounidenses. ¿Por qué? Pues para lo que lo sepa nuestra audiencia, porque muchas personas creen que pudiese ser que este tipo de elecciones populares permitiesen que la justicia se politizase aún más, que el crimen organizado llegase al control judicial a través de elecciones populares e incluso hablan de algunos cambios que no estarían de acuerdo a los tratados de libre comercio con Estados Unidos. ¿Tu opinión al respecto, Ricardo? Sí, muchas gracias. Nada más, antes de empezar, una precisión. Efectivamente, la reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en México. El proceso de reforma constitucional es de la siguiente forma, muy rápido. Pasa ya sea una de las cámaras de diputados senadores a nivel federal. Después, cuando se apruebe en ella, pasa a la otra, a la que no propuso la reforma, y después tiene que ser aprobada por al menos la mayoría de las legislaturas locales, es decir, los congresos de las entidades federativas mexicanas. Entonces, la próxima semana va a discutirse y pues probablemente aprobar esta reforma en el Senado, y después todavía tendrá que pasar a los congresos de cada estado para su aprobación y posterior promulgación por parte del presidente. Magnífica precisión, porque eso es algo que desconocíamos y algo que no existe, por ejemplo, aquí en el sistema estadounidense y tampoco en el español. Eso le da cierta capacidad, ¿no?, de resistencia a los estados para una aplicación de esa reforma judicial, ¿no es así? Pues en teoría debería ser así, pero la realidad es que Morena tiene más de 20 estados, o sea, de congresos locales, entonces tienen ahí muy fácil la mayoría en los estados, no, o sea, si pasa ahí, va a pasar absolutamente. También otra pequeña presión nada más, se necesitan 86 senadores, no 85. Okay. Hay un pequeño debate ahí, porque en sí, si nos vamos a 2/3 partes del Senado, que es lo que se requiere, una mayoría calificada de 2/3 partes, estaríamos hablando de 85.33334. Entonces hay unos que dicen que deben ser 85 y otros que dicen que deben ser 86. Para mí lo correcto sería que fueran 86, pero bueno, es otro tema. Ricardo, una precisión para nuestra audiencia, que cuando tú comentas que el Partido Morena tiene la mayoría, no solo a nivel federal, sino en 20 estados, ¿qué representa? ¿Quién es el Partido Morena a día de hoy en México? Bueno, Morena es al día de hoy el partido, digamos, de izquierda radical en México. Es un partido que curiosamente está formado por políticos de los otros partidos que hoy se dicen oposición, ¿no? Partidos de centro y de centro izquierda, de centro el Partido Acción Nacional, partido de centro izquierda el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Sus políticos, digamos, de una tendencia más izquierdista se han ido a alimentar las filas de Morena. Entonces Morena es, digamos, un refrito de lo que fue el priismo mexicano del siglo XX.
Es como el PRI antiguo 2.0, eso es Morena. Es un partido parecido al kirchnerismo argentino, en ese sentido de que busca tomar las instituciones, busca crear clientelismo con sindicatos, grupos empresariales específicos, maestros, estudiantes, etcétera. Eso es Morena. Te iba a hacer yo una aclaración y te iba a decir, bueno, qué sorpresa, ¿no? Esto es algo que no vemos en ningún otro país, pero no, refiriéndome al caso español, pues ya vemos, de hecho, que se le acusa mucho al Partido Popular de ser cada vez más un centro izquierda, así que si se fundase un nuevo partido que rechazase, por ejemplo, el caso de España, las concesiones al separatismo catalán, al independentismo, a toda esta agenda progresista, estoy seguro que muchísimas personas del Partido Popular se sentirían muy identificadas, así que nada, simplemente aclararle a nuestro público. Y eso, por supuesto, no existe como tal en Estados Unidos, que hay todavía un sistema muy bipartidista. Sin embargo, en México ya se ha abierto el número de partidos posibles y, de hecho, una última aclaración, se habla, y no sé si es verdad y nos puedes corroborar, de que el Partido Morena estaría intentando cobrar e incluso pagar a muchísimos diputados de la oposición o de la falsa oposición, como tú estás diciendo, para que se apruebe su reforma judicial. Esto es algo que Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido que se apruebe durante su mandato. Sin embargo, y tú me confirmarás, ahora aprovechando la mayoría que han conseguido en las últimas elecciones de México, está intentando pegarle un último empujón para que Claudia Sheinbaum se encuentre un reinado, mayoría absoluta de la izquierda, la extrema izquierda en México, que pone a temblar a los inversores, pone a temblar al país vecino y que hace saltar las alarmas sobre la separación de poderes, la corrupción y el acceso al narcotráfico a las instituciones más sagradas de México. Sí, correcto, pero ojo, una cosa, eso no quiere decir que eso ya exista. La realidad es que desde hace mucho tiempo tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo como el Legislativo en México están tomados por la izquierda y por los grupos criminales. Eso es una realidad. Ojo, yo veo que desgraciadamente se está tomando una postura de muchos activistas, representantes, abogados que pueden comulgar con la derecha en México, aunque no tenga representación política, de querer endiosar al Poder Judicial federal en este país. La Suprema Corte, la realidad es que no es una aliada ni de los inversores para México, ni es una aliada de la familia, no es una aliada de la vida, no es una aliada de las libertades, de la propiedad privada. La Suprema Corte de Justicia se ha caracterizado por ejercitar una agenda totalmente woke, como nos entenderían nuestros amigos en Estados Unidos. Es una izquierda totalmente woke, entregada a Naciones Unidas, a la Agenda 2030, a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son totalmente woke. Y pues Morena también tiene una parte woke, pero el presidente López Obrador comulga con una izquierda más tradicional, ¿no? Una izquierda, digamos, más enfocada al viejo marxismo del siglo XX, un poco trotskista, diría yo, pero eso no quiere decir que aquí sea una historia de buenos y malos. Es una izquierda de malos peleando con otros malos y el ciudadano está en medio. Eso es lo que se está viendo el día de hoy. ¿Perderán los jueces el acceso a la carrera judicial por meritocracia? Estamos hablando, porque te lo digo desde el punto de vista de Estados Unidos, yo soy la primera que critica. Mira, yo, con todos los defectos que pueda tener el sistema español y que al final se ha politizado la justicia precisamente por el nombramiento de los jueces por el Consejo General del Poder Judicial y la inclusión, la intromisión de los partidos políticos, pero hay algo que estaba claro: en España, para acceder al Poder Judicial tenías que acceder a unas oposiciones, a unos exámenes. Era un sistema principalmente basado en la meritocracia, mientras que aquí en Estados Unidos vemos los jueces, no sé si conoce el caso del juez Merchan, cuya hija ha sido regada con millones de dólares por el Partido Demócrata, y los jueces locales, los jueces de distrito, que son, digamos, que son incluso financiados por ONG de izquierda, de derecha, incluso por partidos políticos. Para mí siempre ha sido algo criticable. Entonces, ¿por qué México, a pesar de que no sea perfecto, y lo que tú estás comentando aquí, que es impactante, ¿no?, que ya el crimen organizado está metido en el Poder Judicial, ¿por qué México adoptaría esto? ¿Cuál es la motivación concreta y genuina de López Obrador para cambiar el sistema judicial? La realidad es que el sistema judicial en México se ha vuelto un nicho más de poder, que hasta hace poco está
pues tomado en su mayor parte por la coalición que se hace llamar opositoria, el PRI, PAN y el PRD, y lo que López Obrador quiere pues es sacarlos definitivamente de la jugada. Ojo, aunque no pase la reforma al Poder Judicial, Morena va a tomar la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque por el simple paso del tiempo, la presidente Claudia Sheinbaum va a tener que poner un número de ministros, de 3 ministros o 4 creo en su sexenio, con lo cual Morena tendría una mayoría total y abrumadora en la Suprema Corte como está hoy. Entonces, pase o no pase la reforma, Morena se va a hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia con el Poder Judicial. Ojo, nada más muy rápido. Como hoy funciona, hoy hay una elección en los máximos puestos del Poder Judicial, una elección popular indirecta. ¿Por qué? Porque a los ministros de la Suprema Corte de Justicia su forma de designación es a través de una terna propuesta por el presidente de la República, que posteriormente se selecciona dentro de esa terna a un ministro por el Senado mexicano en una mayoría calificada. ¿Quién elige al presidente? La ciudadanía. ¿Quién elige al Senado? La ciudadanía. Entonces, como hoy funciona, es a través de una democracia indirecta, digamos, en este sector. Y Morena lo sabe, es una cuestión de adelantar tiempos, pero ellos ya saben que van a tener el Poder Judicial de una forma u otra. Sin embargo, yo estaba leyendo en un artículo que publica ahí Los Angeles Times que justamente dentro de la reforma judicial se reduce el número de jueces en el Tribunal Supremo, algo contrario a lo que propone aquí Kamala Harris y Joe Biden, que abogan por un sistema a la venezolana, crear más puestos en el Tribunal Supremo para, si a ellos no les da tiempo, es decir, si no fallecen jueces del Tribunal Supremo durante su mandato, ellos puedan, digamos, seguir eligiendo a más jueces. ¿Por qué reducir el número de jueces del Tribunal Supremo en la Corte Suprema en México? Aquí es algo muy curioso porque la tendencia, a pesar de que tenemos un gobierno pues prácticamente de extrema izquierda en cuestiones sociales, en economía son una cosa muy rara, que yo diría que es una especie de un híbrido. Me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo de Javier Milei en Argentina, ¿no? Javier Milei en Argentina, como libertario que es, aboga por disminuir el tamaño del Estado. Ojo, Morena también aboga por disminuir el tamaño del Estado, pero hay una diferencia fundamental entre ambos. Javier Milei lo hace para eventualmente disminuir la carga fiscal a los contribuyentes. Morena lo hace para ahorrar dinero y destinarlo a programas sociales de entrega directa a la población. Quiere reducir efectivamente el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9 por un tema de ahorro prácticamente. Hoy en día los ministros están ganando aproximadamente $500,000 mensuales, que si lo ponemos en dólares estaríamos hablando de unos $30,000 mensuales. $30,000 mensuales ganan los jueces del Tribunal Supremo. ¡Wow! Y además son libres porque ellos tienen una serie de prestaciones. Por ejemplo, se les pagan las escuelas de sus hijos, se les pagan los servicios de sus casas, se les paga su vestimenta, se les paga su transporte, sus choferes, la gente que los ayuda en casa. Entonces estamos hablando de $30,000 que ellos reciben libres de impuestos y ya libres de gastos totalmente. Efectivamente, yo pienso que la mayoría de la población va a coincidir en que eso es un exceso. El tema es que no se reducirá eso para beneficio de la población en general, sino para alimentar programas sociales clientelares. Es un punto importantísimo el que estás tocando aquí, sobre todo para nuestra audiencia. ¿Cuál es el salario medio de un mexicano de a pie? ¿Cuánto gana al mes? Yo te puedo decir que el 95% de los mexicanos, según nuestro Instituto de Estadística, gana menos de $14,000 mensuales, el 95%. Puesto en dólares, lo podemos decir que el 95% de México gana menos de $700 mensuales. El salario mínimo es de 249 pesos en la mayoría del país, y en la frontera norte es de 350 aproximadamente pesos por día. Estamos hablando de $10 por día, o sea, por un día de trabajo. Entonces, pues sí hay una gran diferencia en cuanto a la percepción de un mexicano promedio y de un juez de la Suprema Corte. Y obviamente eso tiene molesta a la gente. Además de que siempre ha habido un apartado constitucional que dice que nadie dentro de los poderes de la Unión puede ganar más que el presidente. El presidente de México gana aproximadamente $110,000 mensuales.
estamos hablando de unos $6,000 al mes, y pues es algo que el Poder Judicial nunca ha obedecido, y eso es algo que también ha hecho que la gente respalde estas propuestas de Morena, desgraciadamente. Increíblemente. Tocas un punto también muy importante para nuestra audiencia para entender, y una afirmación por tu parte alarmante. El tema de que el crimen organizado ya está en el Poder Judicial. Sabemos de facto que está en el poder político, sabemos que algunos han llegado a gobernadores, sabemos, yo que tengo bastante experiencia y he viajado ampliamente por México, por desgracia es lo que vemos. O sea, tienen absolutamente controlado el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo. Pero ¿y cómo crees tú que, por qué esa declaración, Ricardo? ¿Cuáles son los ejemplos o por qué tú crees que esta reforma se dice que puede dar más paso al crimen organizado en el poder judicial mexicano? Pues no solo al crimen organizado, sino al crimen en general. La realidad es que las instituciones mexicanas de administración de justicia se rigen por una ley muy básica: el dinero. México tiene un índice de impunidad del 98%, es decir, que de todos los delitos que se denuncian, únicamente reciben alguna sentencia condenatoria un 2% de los delitos, y hablamos de los que se denuncian. No, obviamente los que no se denuncian son la mayoría además. Entonces hablamos que si una persona se dedica al crimen organizado en México puede a lo mejor matar personas, secuestrar, extorsionar, y tiene una certeza de que en el 99.99% de los casos nadie le va a hacer nada. Desgraciadamente esto es porque muchos jueces se prestan a la corrupción, se han vendido. Tenemos infinidad de historias de grandes delincuentes, de grandes capos en México que por errores procesales son liberados. Por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, opera un grupo criminal que se llama la Unión Tepito, que literal sus miembros los han metido a la cárcel 5 o 6 veces, a una prisión preventiva, y salen por algún tema procesal apoyado por algún juez. Entonces, pues es un problema real y que repercute en todas las instituciones mexicanas y en la confiabilidad que se tiene desde el extranjero hacia México. Y una última pregunta, Ricardo, porque sé que hoy es viernes y tampoco tienes que todo el tiempo del mundo, pero con respecto a esto que acabas de mencionar, ¿no le teme el Poder Judicial o los estados mexicanos, no le temen a las sanciones de Estados Unidos, no le temen a las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas riega con miles de millones de dólares a aquellos estados que cumplen con ciertos estándares, ¿no?, en temas de democracia, transparencia, libertad, derechos humanos. Es tan fuerte la corrupción, el crimen organizado en México, que esto le conviene más a López Obrador y a Claudia Sheinbaum mirar a otro lado que realmente cumplir con ciertos estándares internacionales. Pues mira, es que no es de que no les preocupa en lo más mínimo, porque ellos ya se acostumbraron a que no hay una reacción al respecto. La realidad es que desde que llegó, por ejemplo, el presidente Biden a la Casa Blanca, pues no han tenido un freno en cualquier cosa que ellos han querido hacer en este país. La realidad es que ellos saben que tienen la puerta abierta. Sabemos que todos estos organismos como las Naciones Unidas, pues simplemente muchas veces están de adorno. Son una cuestión de amenazas en sus condenas, sus pronunciamientos, pero hasta ahí queda. Ahí sí yo te puedo afirmar completamente que sí había una diferencia importante y pronunciada con la administración Trump. Vaya, ustedes lo saben, el mismo López Obrador, la primera visita fuera del país que hizo fue a ver a Trump, y para llegar a acuerdos, y se lo obligó a llegar a acuerdos y a ser racional. Eso es algo que hoy en día ya no existe. Hoy en día hay un descontrol completo de lo que hace el presidente y el gobierno mexicano frente al exterior, y la verdad es que eso es un problema. Pero ojo, yo pensaría que bien usada y bien pensada esta reforma se puede usar para impulsar una agenda que beneficie a los valores conservadores o al empresariado, porque de una forma u otra esta es una oportunidad que yo tampoco dejaría que a nadie pudiese perder, respecto a que ahora factores reales de poder van a poder impulsar a juzgadores en el sistema de justicia mexicana. Entonces
Yo lo que le diría a la gente es que no debe rendirse, que la izquierda se le puede derrotar con las propias armas que está esgrimiendo el día de hoy, y que yo estoy seguro que si se hace con astucia, si se hace con inteligencia, se va a lograr. O sea, no caigamos en desesperación. Claro, es un tema interesantísimo. Eso y tantos otros que nos unen a Estados Unidos con México. O sea, hay tantos retos que estamos viviendo conjuntamente. Yo diría globalmente, el tema también tráfico de armas, control de drogas, toda la Agenda 2030, cómo se imponen. La verdad, Ricardo, ha sido un placer tenerte en este podcast semanal. Esta es tu casa para cuando quieras, y casi todas las semanas estamos cubriendo noticias que nos llegan de México, declaraciones y reacciones, ¿no?, a estos cambios de política tan importantes. Estuvimos juntos en el CPAC México 2024, escuchamos el discurso de Eduardo Verástegui, escuchamos el discurso de René Bolio y de tantos mexicanos que están desde ya denunciando lo que va a ser una agenda extremadamente progresista y peligrosa de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Os deseamos lo mejor a los mexicanos y sobre todo agradecerte a personas como tú que sigáis denunciando todo lo que son los atropellos por parte de la izquierda, pero también equilibrando y haciendo que las personas tengan esa capacidad de también no perder la esperanza, porque lo último que podemos perder es la esperanza para seguir defendiendo nuestros derechos fundamentales. Muchísimas gracias, Ricardo Olivares. Esperamos tenerte pronto en nuestro podcast semanal. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.